La puerta aún no había cedido cuando el dato crítico apareció en la pantalla del analista. Una billetera fría acababa de moverse por primera vez en meses y la transacción, mínima pero deliberada, salía desde el mismo perímetro que estaba a punto de ser intervenido. Si ese rastro se perdía, el operativo entero quedaba en entredicho. Si se confirmaba, la narrativa cambiaba de inmediato. ¿Quién estaba al otro lado de ese movimiento y qué intentaba ocultar en los últimos segundos antes del ingreso? Esa fue la pregunta que congeló la sala de mando mientras, a metros de distancia, las unidades aguardaban la orden final. El despliegue comenzó como una situación de emergencia de alto riesgo definida por protocolos estrictos y tiempos cerrados. El objetivo no era una vivienda cualquiera, sino un nodo logístico identificado tras meses de análisis financiero y vigilancia técnica. La orden judicial contemplaba cateo integral, aseguramiento de dispositivos electrónicos y aislamiento inmediato de cualquier infraestructura de comunicaciones. El cerco se estableció con un anillo primario de control de accesos y un anillo secundario de reacción rápida, con interferencia selectiva para evitar transmisiones no autorizadas. En paralelo, un equipo forense digital se mantenía en retaguardia listo para clonar memorias, preservar evidencias y verificar, en tiempo real, si los activos digitales vinculados al objetivo intentaban ser desplazados. La prioridad de este objetivo no se definió por la violencia visible, sino por la arquitectura financiera que lo sostenía. Durante meses, los reportes internos advirtieron sobre un operador que había migrado parte de la economía criminal hacia entornos cripto, utilizando billeteras fragmentadas, mezcladores y rutas de salida en jurisdicciones opacas. No se trataba de un improvisado, sino de alguien con disciplina operativa, asesoría técnica y una cadena de mando que entendía el valor del anonimato. El riesgo estratégico era claro. Permitir que ese esquema se consolidara implicaba ceder terreno en un frente donde el dinero se mueve más rápido que las patrullas. Cuando la orden de ingreso se dio, la situación estaba calibrada para minimizar ruido y maximizar control. La entrada se ejecutó con herramientas mecánicas certificadas, asegurando primero las áreas donde se presumía la presencia de servidores personales y cajas de seguridad. Cada habitación fue asegurada siguiendo secuencias preestablecidas, con verificación cruzada entre operadores y transmisión cifrada hacia el centro de comando. Antes de continuar, recuerda, si te gusta este tipo de historias, no olvides suscribirte al canal. Publicamos vídeos a diario y tu apoyo nos ayuda a seguir creando este contenido. La prioridad era evitar cualquier intento de borrado remoto o activación de protocolos de autodestrucción digital. En cuestión de segundos, los dispositivos quedaron aislados de la red eléctrica y encapsulados en bolsas de Faraday. La casa, hasta ese momento un espacio privado, se convirtió en una escena técnica bajo custodia. El contexto que rodeaba el operativo elevaba la tensión. La decisión política de ir tras las finanzas del crimen organizado había escalado de la retórica a la acción, y cada movimiento era observado con lupa dentro y fuera del país. El mensaje debía ser inequívoco: la transición hacia activos digitales no garantizaba impunidad. Por eso, la coordinación interinstitucional fue total. Unidades de investigación financiera cruzaban datos en tiempo real con equipos de inteligencia, validando direcciones, firmas y patrones de uso. No había margen para errores ni para filtraciones. La operación no solo buscaba asegurar a un individuo, sino demostrar capacidad de rastreo en un terreno que muchos consideraban intocable. Mientras avanzaba el cateo, los primeros hallazgos confirmaron la hipótesis central. Libretas con anotaciones técnicas, dispositivos de almacenamiento cifrados y terminales dedicadas a operaciones financieras aparecieron donde se esperaba que estuvieran. Nada estaba a la vista, todo estaba compartimentado. El patrón era consistente con manuales de seguridad operativa, redundancia mínima, acceso escalonado y separación estricta entre identidades. Sin embargo, algo no encajaba. El movimiento reciente de la billetera fría sugería una reacción anticipada, como si el objetivo hubiera recibido una señal previa o hubiera detectado una anomalía en el entorno. Ese detalle activó un protocolo paralelo. Se revisaron las últimas horas de tráfico de datos, los registros de antenas cercanas y las variaciones en consumo eléctrico. El análisis preliminar indicó una ventana estrecha en la que alguien, desde el interior, había intentado ejecutar un último ajuste financiero. No fue un retiro masivo, sino una prueba, una verificación de acceso. Para los analistas, ese gesto era tan revelador como una confesión. Confirmaba control directo sobre los activos y una conciencia plena del riesgo inminente. El objetivo de la operación, descrito en los informes como un ranflero digital por su capacidad de mando y su adaptación tecnológica, había pasado de los esquemas tradicionales a una gestión descentralizada del dinero. Esa mutación lo convirtió en prioritario. No era solo un líder, era un vector de aprendizaje para otros. Neutralizarlo implicaba cortar una ruta de financiamiento y enviar una señal disuasiva a quienes observaban en silencio. Por eso, cada paso se documentó con precisión quirúrgica, desde la lectura de derechos hasta la cadena de custodia de cada dispositivo incautado.
Sin embargo, al cerrar el perímetro y asegurar a los presentes, surgió el primer misterio táctico que cambiaría el curso del caso. Entre las direcciones identificadas y los dispositivos asegurados, faltaba una pieza clave. La billetera principal que concentraba la mayor parte de los fondos no estaba físicamente en el lugar ni aparecía accesible en los sistemas intervenidos. El rastro existía, el movimiento reciente lo confirmaba, pero el contenedor no. Había sido extraída con antelación, estaba oculta en un nivel de seguridad aún más profundo o alguien más controlaba ese acceso desde fuera del cerco. Esa pregunta quedó abierta en la sala de mando cuando el operativo concluyó su primera fase, dejando claro que la captura física era solo el inicio de una cacería financiera mucho más compleja. La ausencia de ese contenedor principal obligó a replantear, en tiempo real, la valoración del éxito inicial. Para el equipo táctico, la fase física estaba completa, pero para los analistas financieros el escenario acababa de complicarse. El inmueble ya no era solo una escena de cateo, sino un punto de partida incompleto. Cada segundo que pasaba sin localizar esa billetera aumentaba la probabilidad de que los fondos fueran dispersados en microtransacciones imposibles de revertir. La orden fue clara: congelar cualquier interpretación prematura y concentrarse en reconstruir la última cadena de decisiones del objetivo. El detenido fue separado del resto y sometido a un protocolo de aseguramiento que incluía verificación biométrica básica, inspección de tatuajes identificativos y aislamiento comunicacional absoluto. No se buscaba obtener declaraciones inmediatas, sino observar reacciones. En operaciones de este nivel, el lenguaje corporal bajo presión ofrece señales que ningún interrogatorio formal puede igualar. Los operadores notaron un detalle específico. La calma controlada se rompió únicamente cuando se mencionó, de forma indirecta, la palabra custodia. No se habló de cripto, ni de dinero, ni de billeteras. Solo custodia. Ese microgesto quedó registrado. En paralelo, el equipo forense digital comenzó un trabajo metódico sobre los dispositivos incautados. Cada teléfono fue tratado como si contuviera una trampa lógica. Cada memoria externa fue duplicada bit a bit antes de cualquier intento de acceso. El objetivo no era entrar de inmediato, sino mapear. Versiones de firmware, configuraciones regionales, relojes internos desfasados por segundos que podían delatar intentos de sincronización reciente. Todo indicaba una operación cuidada, pero no perfecta. Siempre hay fricción cuando alguien intenta reaccionar bajo presión, y esa fricción deja rastros. La hipótesis de una billetera fuera del perímetro tomó fuerza cuando los primeros análisis descartaron almacenamiento físico tradicional. No había hardware wallets evidentes, ni compartimentos improvisados, ni señales de ocultamiento clásico. Eso apuntaba a una solución más sofisticada: custodia delegada, firma múltiple o fragmentación de claves en ubicaciones separadas. Para las autoridades, ese escenario confirmaba que no estaban frente a un operador aislado, sino ante una estructura con apoyo técnico y roles distribuidos. El ranflero digital no actuaba solo, y ese era un problema mayor. Desde el centro de comando se ordenó ampliar el análisis retrospectivo. Se revisaron semanas de patrones de movilidad, compras menores, visitas aparentemente irrelevantes y contactos indirectos. La pregunta ya no era qué había en esa casa, sino que había salido de ella antes de que el cerco se cerrara. Cada entrega a domicilio, cada técnico que cruzó la puerta, cada vehículo estacionado más de lo normal entró en revisión. La narrativa inicial de un golpe limpio se transformó en la de una carrera contra decisiones tomadas mucho antes de esa madrugada. La presión política también empezó a sentirse. La operación estaba diseñada para enviar un mensaje contundente, pero ese mensaje dependía de algo más que esposas y dispositivos incautados. Dependía del dinero. Sin la billetera principal, el golpe quedaba incompleto ante la opinión pública, aunque técnicamente sólido. Esa tensión, conocida por quienes planifican este tipo de acciones, es parte del juego estratégico. Actuar antes de tener el 100% de las piezas o esperar y arriesgar que el objetivo desaparezca. En este caso, se eligió actuar, y ahora había que sostener la decisión. El traslado del detenido se realizó bajo un esquema discreto, sin exposición innecesaria. No era un trofeo, era un activo de información. Cada minuto en custodia abría la posibilidad de correlacionar datos, contrastar silencios y medir resistencias. Mientras tanto, los analistas financieros seguían una pista clave: el movimiento inicial de la billetera fría. Esa transacción mínima, casi simbólica, se convirtió en el hilo del que dependía todo el entramado. No había sido un error, había sido una señal, y aún no estaba claro para quién. Con el inmueble ya asegurado y la evidencia clasificada, el operativo cerró su primera fase oficialmente. Sin embargo, dentro de los equipos involucrados nadie habló de cierre. Lo que quedó fue una certeza incómoda. El dinero seguía vivo en la red, y alguien, en algún lugar, todavía tenía capacidad de decisión. El ranflero digital estaba bajo control físico, pero su imperio financiero no había sido completamente localizado. Esa asimetría marcó el inicio de una segunda batalla, silenciosa y técnica, donde cada bloque de información podía acercar o alejar la respuesta final. La pregunta seguía abierta y era más peligrosa que al inicio.
¿Había sido este cateo el final de una estructura o solo la distracción necesaria para mover lo que realmente importaba? Esa duda se convirtió en el eje de las siguientes decisiones operativas. Lejos de relajar el dispositivo, la ausencia del activo principal elevó el nivel de alerta. Se activaron monitoreos pasivos sobre la red, no para intervenir de inmediato, sino para observar. En estos escenarios, cualquier reacción apresurada puede delatar a quien aún se siente seguro. El objetivo era permitir que el ecosistema financiero clandestino respirara lo justo, lo suficiente como para que alguien cometiera un error. La experiencia indicaba que, cuando un nodo central cae, los nodos secundarios tienden a moverse, a validar accesos, a comprobar si siguen siendo invisibles. Dentro de la sala de análisis, las pantallas mostraban flujos aparentemente inofensivos. Transacciones pequeñas, repartidas, sin un patrón evidente para un observador casual. Pero el contexto lo cambia todo. Cada movimiento era evaluado no por su volumen, sino por su sincronía con el cateo y el traslado. El tiempo es una huella. Cuando varias direcciones, sin relación aparente, se activan dentro de una ventana estrecha posterior a un evento crítico, la probabilidad de coincidencia cae drásticamente. Alguien estaba verificando el estado del sistema. El detenido, ya bajo custodia formal, fue integrado a un régimen de incomunicación controlada. No se buscaba quebrarlo, sino privarlo de referencias. En estructuras jerárquicas, la pérdida de feedback es tan desestabilizadora como la amenaza directa. Sin acceso a noticias, sin confirmación externa, cada hora aumenta la incertidumbre sobre lo que sigue funcionando y lo que no. Para los investigadores, ese desgaste progresivo era parte del diseño. El ranflero digital había operado durante años reduciendo riesgos. Ahora estaba obligado a asumirlo sin información. Mientras tanto, los peritos continuaban reconstruyendo el entorno tecnológico del inmueble. Se identificaron redes internas que ya no estaban activas, configuraciones borradas con precisión y rastros de software diseñado para operar solo bajo condiciones específicas. Nada apuntaba a improvisación. Cada capa retirada revelaba una planificación que no se construye de la noche a la mañana. Eso reforzaba una conclusión inquietante. Si la billetera principal no estaba allí, era porque nunca debía estarlo. El cateo no había fallado. Había llegado exactamente hasta donde el diseño lo permitía. Ese entendimiento cambió la lectura del operativo inicial. La intervención no había desmantelado un centro de control, sino expuesto un punto de interfaz entre el mundo físico y una estructura distribuida. La casa era un terminal, no el servidor. Esa distinción es clave en la economía criminal moderna. Ya no se trata de bóvedas ni de maletines, sino de accesos, permisos y firmas. Quitarle a alguien el acceso puede ser más efectivo que incautarle el dinero, pero solo si se entiende quién más tiene llaves y bajo qué condiciones puede usarlas. Con el paso de las horas, la narrativa pública empezó a tomar forma, pero internamente se manejaba con cautela. Se sabía que cualquier mensaje emitido tendría efectos en cadena. Un anuncio demasiado triunfal podía alertar a los custodios externos. Uno demasiado ambiguo podía interpretarse como debilidad. La estrategia comunicacional se alineó con la operativa, confirmar la acción, sin detallar el alcance real. Ganar tiempo era tan importante como ganar evidencia. Al cierre de ese primer día, el balance era técnicamente positivo y estratégicamente abierto. Se había asegurado al operador, se había documentado su infraestructura inmediata y se había forzado a la red a reaccionar. Pero el núcleo financiero seguía sin aparecer de forma explícita. El rastro existía, se movía, respiraba, pero aún no se dejaba atrapar. Para los equipos involucrados, eso marcaba una transición. La fase visible había terminado. Comenzaba una etapa silenciosa donde la inteligencia, no la fuerza, definiría el resultado. La última evaluación de la jornada dejó una advertencia clara sobre la mesa. Si la billetera principal estaba bajo un esquema de custodia múltiple, cada decisión futura dependería de entender quiénes eran los otros firmantes y qué incentivo tendrían para mantenerse leales ahora que el ranflero digital ya no estaba en libertad. En ese punto exacto, con más preguntas que respuestas, quedó suspendido el caso. La captura había sido ejecutada, el imperio había sido sacudido, pero el dinero seguía marcando el ritmo. Y mientras eso fuera así, nadie en la sala de mando consideraba este episodio como un cierre, sino como el inicio real de una investigación mucho más profunda. Esa conclusión obligó a redefinir el concepto mismo de control dentro del expediente. La captura física, tradicionalmente el punto culminante de un operativo, pasó a ser un elemento más dentro de una secuencia mayor. El dinero, al no estar inmovilizado, conservaba capacidad de influencia, y esa influencia podía traducirse en lealtades, silencios o intentos de reconfiguración interna. Por eso, la instrucción que bajó desde la coordinación central fue precisa: tratar cada hora posterior como si el objetivo aún estuviera activo, aunque ya no pudiera moverse libremente. Se reforzaron los filtros de análisis para detectar correlaciones débiles, esas que suelen descartarse en investigaciones convencionales por parecer ruido. Pequeñas variaciones en horarios de conexión, cambios sutiles en patrones de gas y electricidad en inmuebles previamente asociados, y movimientos de dispositivos que hasta ese momento no habían mostrado relevancia comenzaron a adquirir peso. En economías criminales digitalizadas, la reacción no siempre es huir. A veces es probar los límites del sistema, medir hasta dónde llega la visibilidad del Estado.
La presión se trasladó también al ámbito financiero formal. Sin anuncios estridentes, se emitieron alertas técnicas a instituciones clave para elevar los umbrales de reporte en operaciones relacionadas con criptoactivos. No se buscaba bloquear indiscriminadamente, sino generar fricción. Cada segundo adicional requerido para validar una operación aumentaba el riesgo percibido para quien aún intentara mover fondos. Esa fricción, invisible para el ciudadano común, es una de las herramientas más efectivas cuando el objetivo es desarticular sin provocar pánico. Dentro del esquema de custodia del detenido, se tomó una decisión poco habitual pero estratégica. Se mantuvo un ritmo administrativo normal, sin aceleraciones ni gestos de excepcionalidad. El mensaje implícito era claro: no había urgencia, no había negociación, no había prisa. En estructuras de mando criminal, la prisa suele ser interpretada como debilidad o necesidad. Al eliminar esa variable, se buscaba que cualquier actor externo cometiera un error de cálculo, creyendo que aún había margen para maniobrar. La lectura del movimiento inicial de la billetera fría fue revisada una y otra vez. Los analistas coincidieron en un punto: no había sido una reacción espontánea al cateo, sino una acción preventiva. Eso implicaba que el objetivo había anticipado, con cierto margen, la posibilidad de una intervención. No necesariamente el día exacto, pero sí el escenario. Esa anticipación planteaba una pregunta incómoda sobre filtraciones, señales indirectas o simplemente intuición basada en cambios recientes del entorno. Cualquiera de las tres opciones era preocupante. Con ese marco, el operativo dejó de verse como un evento aislado y empezó a entenderse como un punto de inflexión dentro de una guerra más amplia contra las finanzas del crimen organizado. El ranflero digital no era una anomalía, era un síntoma. Un ejemplo de cómo las estructuras tradicionales se adaptan, aprenden y migran cuando sienten presión. Por eso, el caso adquirió un valor que iba más allá del individuo. Se convirtió en un laboratorio operativo para medir hasta dónde podía llegar el rastreo estatal en territorios diseñados para la opacidad. Al final de la noche, cuando los informes preliminares quedaron cerrados y las unidades regresaron a base, la sensación dominante no fue de victoria ni de frustración, sino de advertencia. Se había cruzado una línea. El Estado había demostrado capacidad para irrumpir en la interfaz entre crimen y tecnología, pero también había quedado claro que el adversario estaba preparado para ese escenario. El imperio no había caído de un solo golpe. Había sido desestabilizado, forzado a moverse, obligado a revelar parte de su estructura. Ese fue el verdadero resultado de la primera fase. No la incautación inmediata de una fortuna cripto, sino la exposición de un sistema que, hasta ese momento, se creía intocable. El cateo no respondió todas las preguntas, pero formuló las correctas. Y en investigaciones de este nivel, eso marca la diferencia entre un operativo mediático y una ofensiva sostenida. Con el objetivo bajo custodia, la red en observación y el dinero aún en juego, el caso quedó abierto de la única forma que realmente importa, con la certeza de que lo más relevante todavía no había ocurrido. Esa certeza se tradujo en una última instrucción operativa antes de cerrar formalmente la fase inicial: no declarar el aseguramiento financiero como fallido ni como exitoso. El expediente quedó deliberadamente en un estado intermedio, lo que permitía flexibilidad táctica y evitaba forzar conclusiones que luego condicionaran decisiones. En términos prácticos, significaba seguir tratando cada rastro digital como activo, cada silencio como información pendiente y cada movimiento mínimo en la red como potencial detonante de una acción mayor. Las horas siguientes confirmaron que la presión estaba funcionando. Sin grandes desplazamientos de fondos, comenzaron a detectarse validaciones cruzadas entre direcciones que, hasta ese momento, nunca habían interactuado entre sí. No eran transferencias, eran comprobaciones de estado. En lenguaje técnico, eso indicaba coordinación. Alguien estaba confirmando quién seguía teniendo acceso y bajo qué condiciones. Ese comportamiento es típico cuando una estructura pierde a su operador principal y necesita reordenar responsabilidades sin exponerse demasiado. Desde el punto de vista táctico, ese era el escenario esperado, pero no por eso menos delicado. Intervenir demasiado pronto podía cerrar canales de observación. Intervenir tarde podía permitir una reconfiguración completa. La decisión fue sostener el monitoreo, documentar cada interacción y esperar el error humano inevitable. Ningún sistema distribuido es perfecto cuando entra en modo de contingencia. Siempre hay una firma que se repite, un horario que se mantiene, una costumbre que delata al operador detrás de la pantalla. El detenido, ajeno a estos movimientos pero no a sus consecuencias, fue notificado de los cargos iniciales sin referencias explícitas al estado de los activos digitales. Esa omisión no fue casual. En investigaciones financieras complejas, lo que no se dice puede ser tan relevante como lo que se enuncia. La reacción fue medida, sin sobresaltos visibles, pero los registros fisiológicos captaron variaciones que confirmaron lo que los analistas ya sospechaban. El control no estaba completamente perdido, pero tampoco estaba garantizado. Con ese dato, el caso entró en una fase crítica. La ventana temporal para que la red intentara una maniobra definitiva estaba abierta, pero no indefinidamente. Cada día sin acceso directo al operador principal incrementaba la posibilidad de rupturas internas, disputas de control o decisiones precipitadas. Ese tipo de fracturas suele dejar rastros claros, y esos rastros son los que permiten avanzar más allá de la captura individual hacia la desarticulación real. Al cerrar este primer tramo de la investigación,
el balance operativo quedó definido por una paradoja clara. El ranflero digital estaba bajo custodia, su entorno inmediato había sido neutralizado y su esquema había quedado expuesto parcialmente. Sin embargo, la pieza central, la que justificaba el título de la operación y la magnitud del despliegue, seguía fuera de alcance directo. No por falta de capacidad, sino porque el diseño mismo del sistema obligaba a un juego más largo. Ese es el punto exacto en el que este caso deja de ser un simple cateo y se convierte en algo más grande. Lo ocurrido esa madrugada no fue el final de un imperio, sino el momento en que ese imperio entendió que ya no era invisible. La pregunta que queda suspendida, y que define todo lo que viene después, es concreta y peligrosa. Cuando llegue el momento de mover la fortuna cripto que aún sigue activa, ¿quién tomará esa decisión y desde dónde lo hará? Esa incógnita fue registrada como el último punto crítico del informe de la fase inicial. No se trataba de una pregunta retórica, sino de una variable operativa pendiente que condicionaba todo lo demás. A partir de ese momento, cada decisión futura tendría que considerar la posibilidad de que el control financiero estuviera en manos de alguien que aún no había aparecido en ningún radar visible. Esa figura, anónima por diseño, podía ser un custodio técnico, un intermediario temporal o un eslabón jerárquico superior que nunca había estado expuesto. Cualquiera de las tres opciones elevaba el nivel del caso. Con el amanecer, el operativo dejó de ser un evento nocturno y pasó a convertirse en un expediente vivo. Las primeras revisiones externas comenzaron a llegar, y con ellas las interpretaciones incompletas. Hacia afuera, la narrativa hablaba de un golpe directo al crimen digital. Hacia adentro, la lectura era mucho más fría. Se había forzado una reacción, sí, pero aún no se conocía su alcance real. El dinero no había huido en pánico, tampoco se había quedado inmóvil. Había entrado en un estado de espera activa, y ese estado suele ser el más peligroso. Los analistas coincidieron en un punto que quedó asentado sin adjetivos. El movimiento inicial de la billetera fría había sido una advertencia, no una defensa. No buscó proteger fondos ni ocultarlos mejor. Buscó confirmar que el acceso seguía siendo posible bajo presión. Ese tipo de acción solo tiene sentido cuando existe un plan posterior. Y si había un plan, entonces el cateo no había llegado tarde, sino justo a tiempo para interrumpir una transición mayor. Con esa lectura, el caso quedó oficialmente abierto en su dimensión estratégica. La captura ya no era el centro del relato, sino el detonante de algo que aún no se manifestaba por completo. La casa cateada, los dispositivos incautados y el detenido bajo custodia eran piezas visibles de un tablero mucho más amplio, donde las verdaderas decisiones todavía no se habían ejecutado. En ese punto exacto, con la red contenida pero no neutralizada, y con el rastro financiero activo pero incompleto, se cerró el primer capítulo operativo. Todo lo que siguiera dependería de entender no solo quién había caído, sino cómo había llegado hasta ahí y quién estaba preparado para ocupar su lugar cuando el dinero volviera a moverse.